Fraternitatis amatores. A esta actitud nos acaba de exhortar en la antevíspera de su fiesta el príncipe de los apóstoles, en su primera epístola. Así nos ha dicho San Pedro que hemos de vivir, todos unánimes en la oración, compadeciéndonos unos de otros, siendo amadores de la fraternidad, no de esa fraternidad universal, evanescente, que prescinde de Cristo y que ahora se ventila, no, de la única fraternidad posible, no la que ha sido tomada como insignia diabólica a partir de un vocablo tan altisonante como huero desde la Revolución Francesa. Esa fraternidad que presentaban los epígonos de la corrupción de la sociedad, como yendo de la mano de la libertad y de la igualdad, no es tal fraternidad, porque no hace hermanos lo que no tiene su raíz en el único hermano mayor del Padre único, que es Jesucristo. Fraternitatis amatores, cuando nos lo dice San Pedro, nos está indicando esto, siendo amantes de la única fraternidad posible, la que hunde sus raíces en el corazón de Jesús, porque habiéndonos hecho en el bautismo la gracia santificante hijos en el Hijo, entonces lo somos a un tiempo del mismo Padre, del único Padre, el Padre celestial, el Padre de Jesucristo. Y si vivimos esa fraternidad en fuerza de ella, podremos ser misericordiosos, modestos, humildes, no hombres que tratan de devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino hombres y mujeres que pasan, sonriendo, sembrando paz, alegría y perdón, y bendiciendo a quienes les maldicen, porque para esto hemos sido llamados, para poseer en herencia la bendición celestial. Y si vamos por el mundo pregustando ya esta bendición, a nuestra vez iremos trasminando y derramando esa misma bendición y por tanto abriendo senderos de luz en medio de la oscuridad. Por tanto, el que de veras ama la vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua, retírela del mal, y que sus labios no se manchen con la mentira. Obre el bien, busque la paz y corra tras ella. Esto continúa diciendo San Pedro, fundándose en el Salmo 33. Inquire pacem et persequere eam. Busca la paz y corre tras ella. ¿Quiénes viven así? Lo ha señalado muy hermosamente al principio de la frase. Quien invult vitam diligere, quien verdaderamente ama la vida. Este es el gran déficit de hoy, el de una época satanizada que prefiere el aborto a la natalidad, que prefiere la eutanasia a la veneración de la ancianidad y que indulta criminales en vez de indultar niños en el seno de sus madres o ancianos y enfermos que tienen derecho a terminar sus días en un sereno y pacífico crepúsculo. Hoy no se ama la vida porque no se ama la verdad y el bien, y por tanto nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos,
presos como estamos de una doble moral, en virtud de la cual se puede ser católico y aplaudir todos los dictados del liberalismo. ¿Qué es esto? Más que un engaño preternatural. Dios tiene puestos los ojos sobre los justos, y en la Biblia justicia equivale a santidad o al menos a deseo de ella. Pero mira con enojo a los que obran mal. Qué poco se recuerda esto hoy. La justa ira de Dios. Hemos descafeinado y edulcorado de una manera empalagosa la palabra y el concepto de misericordia. Es infinita en Dios, pero como el mismo Dios es infinito e insondable, puede darse en él la misteriosa paradoja de que no se contrapongan, sino que establezcan un maridaje adorable, atributos como los de su infinita misericordia y su infinita justicia, llegando esto a tal punto que explica Santo Tomás de Aquino que el mismo infierno es un acto de suma justicia de Dios, pero algo en lo que resplandece su misericordia, porque en todo caso castiga al pecador que le ha rechazado hasta el final, menos de lo que ese tal merecería ser castigado. Por tanto, nuestra justicia, o sea, el deseo de nuestra santidad, ha de superar a la de los fariseos. ¿Quiere esto decir que un católico, hoy más que nunca, debe definirse y por tanto debe estar gozosamente dispuesto, de manera previa en tantas ocasiones y ambientes, a autoexcluirse, sabiendo que en todo caso le van a marginar si es coherente y consecuente con su credo y con su moral. Si padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. Timore maute meorum ne timueritis. Pero no temáis al miedo que ellos os puedan meter, dice San Pablo, haciéndonos recordar al profeta Jeremías, cuando nos narra en su libro que el Espíritu Santo le dice: no tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Este es el problema de hoy: la cobardía, la contemporización, la pusilanimidad, la actitud de un hombrecito convertido en un miserable pelele que prefiere ir por la calle amordazado y que suplica que le sigan cargando de cadenas. A este punto hemos llegado. No tengáis miedo. Et non conturbemini Dominum, autem Christum santificate. Santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Después Él mismo, Cristo, el Maestro Divino, en el Evangelio nos ha dicho que tengamos mucho cuidado con las menudencias aparentemente insignificantes que forman los primores de la caridad, porque descuidándolas en nuestro trato cotidiano también podemos pecar. ¿Qué es esto de raca, que hoy se traduce de muy diversas maneras, porque ni siquiera los evangelistas en su griego koiné y después San Jerónimo en su Vulgata lo vertieron a la lengua correspondiente, sino que se mantuvo esa palabra aramea un poco mistérica? Puede ser una palabra de desprecio o de ultraje, explica San Juan Crisóstomo, pero en el sentido de indiferencia, como de quien dice a otro tú, porque ni siquiera el interlocutor es merecedor en la estimación de quien a él se dirige de que sea pronunciado su nombre. San Jerónimo
por su parte, interpreta la palabra como sinónimo de vano o hueco, a quien, de una manera vulgar y grosera, se podría llamar descerebrado. En fin, en cualquier caso, este vocablo, un poco perdido en las etimologías de su lengua y en el tiempo, indica menosprecio al prójimo y después sube un poco de tono cuando ya no es solo raca, sino fatuo la palabra que se dirige al hermano, o sea, tonto que no tienes entendimiento. Y dice el Señor, en definitiva, no os enfadéis, quereos. A veces la ira, explica también alguno de los padres de la Iglesia a colación de este Evangelio, sino que no podemos detenernos en todas las interpretaciones. A veces la ira puede ser justa, incluso necesaria. Es una pasión del alma que, como todas las otras, por su propia naturaleza es neutra, pero a veces hay que ejercitarla para hacer bien y porque el Señor nos lo pide. Pero en todo caso, la ira no puede provocar animadversión hacia el pecador, sino odio hacia el pecado. Y esto es lo que hay que distinguir. Por tanto, si yendo al altar a presentar tu ofrenda, la de tu oración, la de tu deseo de comulgar, la de tu limosna económica, cualquier propósito, te acuerdas allí mismo, no de que tú tienes quejas contra el hermano, sino de que él tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con él. De otra manera, ni puedes comulgar, ni puedes antes de hacerlo recitar el Pater Noster, pidiendo a Dios que te perdone tus deudas como tú haces con el prójimo, ni puedes golpearte el pecho 3 veces diciendo que no eres digno, porque en realidad estarás haciendo un homenaje a la doblez y a la hipocresía. Pidamos, por tanto, al Espíritu Santo la caridad que nace de la libertad interior, de esa que nos hace no temer otro juicio que no sea el de Dios, pero a ese sí, temerlo, no en el sentido de distanciarnos de él, sino en el sentido de temblar ante la posibilidad remota de estar un día separados de él, o en esta vida ni un solo segundo sin gozar de su gracia. Pidamos, por tanto, a María Santísima, Mater Pulcre Dilectionis, Madre del Amor Hermoso, que nos conceda el saber amar, cada uno con nuestro temperamento, con las expresiones de nuestra sensibilidad o de nuestra inteligencia emocional, sin forzar, pero amar de verdad, expresando eso en el darse a los demás. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuya fiesta celebramos también hoy, quiere enseñarnos a tender nuestra mano al prójimo, como ella deja que se agarre a la suya, el pequeñuelo Jesús que en sus brazos tiembla un poco y se inquieta al contemplar en el firmamento los símbolos de la pasión que le presentan los ángeles. Pero está en el pecho de su madre, se acurruca en su regazo y experimenta el amor. Esto hemos de hacer nosotros también con nuestro prójimo cuando teme o se turba, o busca en nosotros una palabra de consuelo, de orientación, un consejo o un estímulo. Extender nuestra mano, como hace con nosotros María, la Virgen del Perpetuo Socorro. Pasemos haciendo el bien, bendigamos siempre y pidamos que al asistir a la Santa Misa, vínculo de caridad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acrecienten en nuestras almas esa virtud, la principal de todas, aquella de la que seremos examinados, de la que nos recuerda el santico de Fray Juan de la Cruz, fundador de esta casa. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar,
como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Así sea.